Hola a todos. Bueno, bienvenidos chicos, todos los alumnos de Consilium. Para nosotros es un placer tener a Ricardo Amado Castillo por segundo año en el curso de Consilium, en este caso en un espacio magistral. Ricardo, como les decía ayer, es un consultor político que tiene muchísimos años de experiencia asesorando candidatos, gobiernos, partidos políticos en toda América Latina. Eh, Algunos de sus focos de trabajo están en el tema de estrategia, movilización de bases, nuevas tecnologías, participación efectiva de militantes, simpatizantes, activistas, ciudadanos en general. Es docente en muchísimas universidades, como por ejemplo la Universidad Católica Argentina y la George Washington University. Ha colaborado con ONU Mujeres, con la Fundación IDEA Internacional, y realmente para nosotros, Ricardo, es un honor que nos des algunos minutos en medio de este momento que en algunos lugares de América Latina hay muchísima convulsión, procesos electorales. Sabemos que tu agenda está ocupadita y te agradecemos muchísimo por haber coordinado y por habernos dado este espacio. Así que el piso es tuyo, adelante, y bienvenido nuevamente. Samantha, ¿era yo? Se escuchó un poquitito mal. Lo escuchamos bien, Ah, ok. Bueno, pero me Creo avisan que tranqui. si... creo que tienes, Ricardo, un poquito baja tu señal, ahí aparece un poquito baja. Ok. Bueno, me van Pero avisando. ahí estás bien, ahí estás bien, dale nomás. Ok, no me muevo mucho. Bueno, qué gusto. Pues ojalá que esto sea como está previsto, en el mejor sentido de la palabra, una clase magistral en la que podamos intercambiar ideas. A mí me va a ayudar mucho si hacen comentarios, preguntas, en el chat, las pueden ir haciendo de una vez. Y yo pues voy a arrancar con una especie de resumen ejecutivo y después comparto una presentación. Mi intención es que al menos los últimos 10, 15 minutos más formalmente sean de preguntas y respuestas. Ojalá que las haya, repito. Y también si veo que en verdad en el chat hay cosas, por supuesto todas son relevantes, pero que ameriten, pues incluso detengo la presentación y me enfoco en esto. Miren, pues vamos a arrancar con 4 o 5 ideas y no sé, las anotamos ahí en la pizarra, por así decirlo. Pues la primera es que, pues no solo en Ecuador, ¿verdad? Los gobernantes están teniendo muchos problemas para gobernar, valga la redundancia, ¿verdad? Y ahí yo voy a partir de un triángulo, que incluso lo voy a dibujar después en la presentación, ¿verdad? Pues además de las posibles incapacidades, que las hay, pues tenemos un triángulo difícil, porque tenemos necesidades ilimitadas. Cada vez más ciudadanos esperan más de la acción de gobierno, independientemente de la mirada ideológica que tengamos sobre el tamaño del gobierno. Cada vez los gobiernos, en su gran mayoría, ni hablar de gobiernos regionales, provinciales, departamentales, locales, tienen menos recursos, están más limitados y al mismo tiempo, pues no es solamente que tengo pocos recursos para atender esto, sino que tengo además una mirada muy heterogénea de en qué deben atenderse las prioridades. Esto significa que si Juan José, Ibero, y Julián, y Cristian, y Manuel, y yo, inclusive si estuviéramos de acuerdo en que la salud es lo primero, bueno, después cada uno de nosotros tiene una mirada diferente de lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Mira, yo pensaba que lo que había que hacer era en salud, era darle un subsidio a los medicamentos para las personas de la tercera edad. Y otra persona pensaba que lo que había que hacer era invertir en infraestructura. Entonces, es cada vez más complejo ponernos de acuerdo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, luego vamos a relacionar esto también con el mundo de las campañas electorales y, por supuesto, vamos a hablar de las elecciones de Ecuador. Luego, por otro lado, bueno, ¿qué hay que hacer para gobernar bien? Bueno, es medio presuntuoso, en todo caso es una provocación, pero yo planteo 5 hipótesis, digo, a nivel de provocación. La primera, voy a llamarla fidelidad narrativa. Y esto
tiene que ver no con cumplir tus propuestas, sino con cumplir tu promesa. Y quiero rápidamente, dentro del punto 1, meternos en la cabeza, poner varios ejemplos. Trump, más allá de que no haya sido reelecto, a todos sus votantes y a los que creían en él los tenía convencidos de que él estaba luchando por lo mismo que había prometido. Quiero poner promesa por encima de propuesta. Y él les había hablado de que el tema de los inmigrantes era importante y el tema del muro era importante. Y al final, a sus votantes, los que había conseguido y los que podía conseguir, no le importaba si en realidad había hecho todos los kilómetros que él había prometido o no. Lo veían que él estaba comprometido y que era coherente y que él había cumplido con su intención de cumplir su promesa, valga el trabalengua. Entonces, ahí pongo este ejemplo. Entonces, tenemos que la fidelidad narrativa y luego vamos inclusive a describir exactamente qué es la narrativa, que es una palabra que manoseamos mucho. Entonces, tiene que ver con eso, con la capacidad que tengo de transmitirle a mis electores alcanzables que yo estoy cumpliendo con lo que prometí. Luego, por otro lado, creo que es clave, bueno, tener nuevos modelos de rendición de cuentas. Y esto pasa también, todavía estoy dentro del punto 2, por una nueva relación con los medios de comunicación. Cuando, hago otro paréntesis, y ya volvemos a estos 5 puntos. Cuando tanto hablamos de que la política está en crisis, tengamos cuidado, porque no es solamente los políticos los que están en crisis, los empresarios están en crisis, estoy hablando de crisis de confianza, ¿verdad? De crisis de imagen. Los empresarios están en crisis, los medios están en crisis, por eso para algunos políticos es tan rentable atacar a los medios, no es solamente, algunos lo harán porque legítimamente lo creen, y otros porque entienden que ahí también hay un ángulo rentable para ellos. Entonces, el segundo punto de un modelo de gobernabilidad, vamos a llamarlo así, inclusive después podemos discutir exactamente con qué se come esto, pasa por esto, por un nuevo modelo de rendición de cuentas donde yo permanentemente le esté contando a la gente lo que estoy haciendo, donde la gente me vea también permanentemente en la calle y donde me vean en una relación diferente con los medios de comunicación. Y ahí tenemos que poner, nos guste o no, algunos liderazgos. Algunos inclusive también podemos discutir si son populistas o no, y también podemos hablar de esa palabra. Pero entonces, bueno, ahí vemos cómo, por ejemplo, López Obrador en México tiene un nuevo modelo de rendición de cuentas. Sale todos los días en la mañana, a primera hora, con una cosa que él llama la mañanera, y él define la agenda. Y él define de lo que vamos a hablar en el resto del día en el país. Esto es mucho trabajo. Casi que su gobierno se basa solamente en montar la mañanera, ¿verdad? Y ahí están los medios de comunicación y todos los medios de comunicación están el resto del día hablando de esto. Algo de esto lograba Correa, ¿verdad? Con sus sabatinas. Algo de esto lograba, y otros lo hacen de diferentes maneras. Por ejemplo, el presidente Medina, que estuvo 8 años en República Dominicana, él hacía visitas sorpresa. Y la gente ya después de 2 años sabían que no eran sorpresa nada, pero no importaba, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el modelo? Pues él iba a la obra, inspeccionaba la obra, le reclamaba a su gente y había un nuevo modelo, le decía a la gente lo que estaba haciendo y veían a un individuo haciendo algo distinto, con una puesta en escena distinta y con una relación con los medios distinta. Luego, pues el tercer punto que aplica a las campañas y también aplica al gobierno es la necesidad de seguirnos diferenciando de los antecesores. En las elecciones nos diferenciamos de nuestros contrincantes, en el gobierno tenemos que diferenciarnos de nuestros antecesores, inclusive si los antecesores fueron de nuestro mismo partido. Esto no quiere decir que tengamos que pelearnos con el que venía de nuestro propio partido, no, para nada, pero tenemos que buscar. La gente, es tanta el hambre de cambio, palabra que aplica a las elecciones y también aplica a la discusión del gobierno, que tenemos que ver cómo nos apoderamos permanentemente del cambio y cómo no soltamos la palabra cambio. Entonces, pues el contraste pasa por definir al adversario y pasa por, pues, definir, repito, cómo me voy a diferenciar del anterior en algunos casos. Entonces ahí pongo de nuevo un par de ejemplos. Hay ejemplos más feos, ¿verdad? De que han terminado en divorcio, por así decirlo, ¿verdad? Lenín Moreno con Correa. En otros casos, pues también tenemos otro, ¿verdad? En República Dominicana, vuelvo, el presidente Medina venía 8 años después de haber gobernado su propio partido y él tuvo un giro radical en la comunicación. Alguien tiene como un micrófono abierto, Sammy, no sé quién puede ser, pero bueno, se escucha mucho. Entonces ahí, por ejemplo,
No importa si no tenemos el contexto completo. Estoy tratando de ilustrarlo para que se pueda comprender. El presidente Fernández, por 8 años, era un estadista, un hombre de futuro, un hombre de estos que tenía una fundación, que miraba, que en realidad hacía grandes planes de futuro. El presidente Medina vino después, no, era un presidente de pueblo. Era un tipo que se metía en los caseríos, que se metía en las fincas, que se metía en las haciendas, que se metía en la parte rural, que saltaba al charquito, ¿verdad? Entonces había un esfuerzo por diferenciarlo, ¿verdad? Y eran del mismo partido. Entonces, es necesario esto, es necesario que la gente vea. Y en otros casos, cuando no son del mismo partido, pues aún más, ¿verdad? Entonces ahí vemos el ejemplo de España. A veces no te diferencias únicamente de tu antecesor, sino de uno con el que tú te quieres comparar. Entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid todo el tiempo busca la comparación con el presidente de España, porque esto le conviene. O, bueno, ya no tanto, ¿verdad? Porque el presidente Fernández en Argentina está muy venido a menos, pero Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que quiere ser candidato presidencial, en los primeros años todo el tiempo buscaba compararse con Alberto Fernández, ¿verdad? Porque esa diferenciación, ese contraste también le ayudaba a construir estatura. Entonces, bueno, ahí vamos armando las rueditas, ¿verdad? Un tema de narrativa, de narrativa, un tema de contraste, un tema de nuevos modelos de rendición de cuentas. Y el cuarto tema lo hablamos poco. Pero miren, es un error pensar que la comunicación es lo más importante. Estas frases, por supuesto que las repetimos, pero bueno, ahora vamos a aterrizarlas. La única forma de gobernar exitosamente en nuestros países es con una coalición de poder, es con una coalición de apoyo que incluye el apoyo también de, de empresarios, de grupos de interés, de medios de comunicación y una coalición legislativa que nos permita gobernar para poder llevar un mínimo adelante de nuestra agenda, porque aunque los ciudadanos piensan que somos gobiernos absolutamente presidencialistas, no lo somos, no lo somos. Y esto aplica a los presidentes y a los gobernadores y a los alcaldes en Ecuador sería porque necesitamos a alguien que nos ayude a definir estas cosas, ¿verdad? Yo, pues, soy amigo de un alcalde, para no entrar en detalles, en Ecuador, y él, pues, llegó alcalde con 23% de los votos y no tenía ni un concejal. Ah, bueno, entonces él estaba esperando que yo le hablara de comunicación. Pues sí, ya vamos a hablar de comunicación, pero si no hacemos algo para que en el consejo no nos saboteen todo, pues no vamos para ningún lado. Entonces, esto es importante y a veces no es tan sexy, pero es que sin eso no vamos para ningún lado, ¿verdad? Porque los gobernantes tienen cada vez más todo ese cansancio y ese hartazgo que, bueno, que sí, por supuesto hay que repetirlo y a veces, pues no hay que filosofar tanto. La gente está cansada porque la está pasando mal. La gente está cansada en nuestros países porque los resultados económicos, además, de los últimos 10 años han sido catastróficos en general en la gran mayoría de los países. La gente, digo, porque no hay que darle tantas vueltas a las explicaciones. La gente está cansada en muchos de nuestros países porque la movilidad social se está acabando en muchos de nuestros países, ¿verdad? Eh, hay datos sobre esto, ¿verdad? O sea, hay datos sobre esto. O sea, hay datos sobre esto que se pueden traducir de la siguiente manera. Voy a hablar de Venezuela y en cualquier país ustedes pueden hacer la comparación. En movilidad social, ¿qué es? Bueno, que pues obvio, todo el mundo sabe el desastre de Venezuela, pero en la Venezuela de hace 40 años cualquier persona iba a la universidad y en 2 o 3 años se compraba una casa y se compraba un carro. Perfecto. Esto no necesariamente era tan así en todos nuestros países, porque eso, claro, estaba inyectado con petróleo. Bien, bueno, después eso dejó de ser así y la gente dejó de escalar socialmente con la misma velocidad. Y entonces, porque esto lo teníamos que conectar después con la narrativa, no es solamente con los datos de las encuestas. Y entonces después decimos, bueno, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo lo que me dijeron. Yo estoy haciendo lo que me dijeron, que ir a trabajar, educar a mis hijos, pagar mis impuestos, sin bromear, no robar, cumplir la ley. Ese es el contrato social, ¿verdad? Ese es el contrato social. No importa si leímos o no leímos a Rousseau. Eso es lo que me dijeron que yo tenía que hacer. Y después del otro lado veo que cada vez la tengo más difícil. Veo que cada vez escalo menos. Veo que cada vez incluso me alcanza menos. Veo que además de todo, yo siento dos cosas, porque no, aquí es donde comenzamos a ponerle picante. Recuérdenme después que tengo que terminar las 5 cositas, ¿verdad? Estoy a puntito ya de perder el orden. Pero aquí donde le ponemos picante, no es solamente que yo no me alcanza el dinero y tengo sentimientos de inseguridad. No, no, no. Si fuera eso nada más, sería más sencillo. No.
es que además de esto siento que hay unos vivos, que hay unos villanos, no importa, esa palabra no la usamos los ciudadanos normalmente, pero inconscientemente pensamos que hay un grupo VIP, que hay un grupo que tiene acceso a saltarse la línea dentro del sistema. Y aquí es donde las cosas explotan, porque es por eso que después entonces queremos, dependiendo del país, ¿verdad? O dependiendo del lugar, a veces queremos vengarnos, a veces queremos darle un palo a la clase política, o a veces queremos acabar con todos los partidos. Bueno, eso es por esto también. Es porque necesitamos también culpar a alguien. Y porque encontramos que ese es el culpable más razonable. Y porque además lo sentimos así, ¿verdad? No es únicamente una percepción de los ciudadanos, ¿verdad? Porque esto pasa en todo. ¿Por qué digo que pasa en casi todo? Bueno, porque también acá en Estados Unidos comienzan a haber sensaciones crecientes de inequidad impositiva, ¿verdad? Entonces la gente dice, pero espérate un momentito, ¿cómo es esto que yo pagué $16,000 el año pasado de impuestos sobre la renta y la gente de Amazon pagó 0%? A mí no me importa a mí, entonces yo como ciudadano digo, a mí no me interesa que ningún contador me explique esto ni siquiera 10 horas. No lo entiendo. Yo soy un pobre trabajador y pagué $16,000. Entonces, por un lado, en los impuestos hay unos vivos que saltan la línea. En las leyes lo mismo. Pues, bueno, se ha flexibilizado un poco el tema, unos temas, ¿verdad? Pero en muchos de nuestros países había la percepción de que si tú eres el hijo de María, no sé cómo se dice en cada país, ¿verdad? Pero ustedes me entienden la expresión, y te agarran con unos gramitos de una cosita, pues tú sí vas para allá, ¿verdad? Pero si agarran a otro, no, a él no. Entonces comienzan a haber muchos indicadores de que el sistema no es igual para todos. Entonces, todo eso complica aún más el tema, porque los ciudadanos, quizás debe haber comenzado por ahí, por el sentimiento de los ciudadanos, sienten que la están pasando mal y que hay otros, repito, saltándose la línea. Vamos a dejar eso así como metáfora, ¿verdad? Entonces, yo estoy buscando en el medio de este, no sé si es un pentágono, una estrella, lo que sea, que estoy tratando de dibujar, estoy buscando a alguien que venga a cambiar las cosas. Estoy buscando a alguien que me haga sentir que las cosas van a ir por un camino diferente, ¿verdad? Y en el momento en que siento que van por el mismo camino, pues lo abandono con rapidez. Poniéndole además otro agravante para la complejidad, y ya me meto en materia, porque si no nos ponemos a dar muchas vueltas. Donde además, en los países donde hay segunda vuelta, la única garantía es que la mitad del electorado arranca queriendo cero al presidente. Entonces, y el otro 50% que vamos a suponer que lo votó, ¿verdad? Porque la polarización tiene ese veneno, bueno, necesita que cumpla. Entonces, ahí hay complicaciones para gobernar. Y en los otros países donde no hay segunda vuelta, no sé si es igual, mejor o peor, ¿verdad? Pero si en Panamá el presidente gana con 30% de los que fueron a votar y fue a votar 60%, el presidente ganó con 18%. Entonces, imagínense la legitimidad de esto. Y tienes a otro grupo de personas en contra. Pues lo mismo pasa en nuestras alcaldías en varios de nuestros países. Entonces, luego tenemos la necesidad. Todo esto lo comenté porque tenemos que estar conscientes de que la luna de miel cada vez es más cortita y entonces nuestros gobernantes tienen que tener acciones de efecto, tienen que hacer cambios rápidos, no pueden resolver todo pronto, pero tienen que demostrar que venían preparados a resolver algo rápido y por lo menos tener algún golpe de timón. Tienen que trabajar por lo menos en 2 o 3 campañas. No hay recetas que se repitan, pero sí hay modelos que se repiten. Hay que trabajar en una campaña para posicionar que estamos cumpliendo, que algunas de las cosas que prometimos las estamos cumpliendo. Hay que trabajar en una campaña para posicionar, ya lo dije, pero lo repito, que somos distintos a los anteriores. Entonces, el contraste tiene que ser en todo, en todo, en todo, en todo. En todo, en numérico, en fotos. Si hice un parque, pues cuando lo inauguro, muestro otra vez cómo estaba el parque. No se te olvide, ¿verdad? Que en ese parque se estaban orinando en las noches y no podías pasar por ahí. Y muestra la foto, cómo estaba eso. Y lo vuelves a mostrar ahorita. Y mira qué lindo está, y mira cómo estaba antes. Y esto, y hicimos 15 y ellos habían hecho uno. Y todo el tiempo comparar, porque aunque suene espantoso, pues nuestro primer objetivo es que piensen que somos menos malos que los anteriores. ¿Sí? Y que estamos, no sé si haciendo así, pero por lo menos rompiendo la inercia y saliendo hacia arriba. Y lo otro es que pues necesitamos continuar investigando. Y cuando hablamos de campaña permanente,
necesitamos continuar investigando para saber, vamos a aterrizarlo lo más posible. Bueno, los que no nos votaron, ¿por qué no nos votaron? Para saber quiénes podemos rescatar de esos votantes. Esto sería lo más importante de una investigación postelectoral, ver quiénes podemos rescatar de esos votantes y ver cómo podemos acercarnos a ellos. Entonces, pues las dos cosas que voy a decir parecen contradictorias, pero teníamos que armonizarlas. Sí, es verdad que gobernamos para todos. Sí, por supuesto, tenemos una obligación con todos. Sí, también es verdad que tenemos que buscar una base electoral lo más amplia posible que nos sostenga. Y es posible que con esa base electoral tengamos que tener algunos guiños, algunos símbolos, porque gobernar también tiene el riesgo de, tratando de contentar a todo el mundo, dejar a todo el mundo infeliz. ¿Sí? Entonces, porque gobernar al final es decidir. Recuerden lo que dijimos, ¿verdad? Necesidades ilimitadas y recursos muy limitados. Esto por ahí. Luego, pues el resumen estuvo larguísimo, ¿verdad? Ya no sé si es resumen, pero... y luego, como el problema central entre los ciudadanos y los liderazgos políticos, tanto en las elecciones como en el gobierno, es la falta de confianza, pues tenemos que pensar todos los días en esto, cómo construimos confianza. Y la confianza se construye con algunas de las cosas que ya hemos hablado, especialmente la diferenciación y la fidelidad narrativa, y también se construye con la visibilización de un liderazgo auténtico. Y esta palabra, pues por supuesto, parece obvia, claro, sí, todo el mundo debe, pero bueno, esto requiere un trabajo, requiere un trabajo. ¿Cómo hacemos para que la gente crea que ese liderazgo es distinto también desde la forma? Y entonces ahí, bueno, pues tendríamos que ver en Bukele, que tanto hablamos de él, pues las cosas de forma que también hace, ¿verdad? Y entonces también en las Naciones Unidas, cuando se hace una selfie, y entonces pues la gente se queda ahí como mirando lo que está pasando, pues también el que hace cosas de forma distinta, pues te genera alguna, te cambia un poco la mirada. Y esto no quiero nada más discutirlo desde los extremos extravagantes. También hay personas que te sorprenden y te hacen sentir autenticidad desde la sencillez, ¿verdad? Y ahí tendríamos que irnos al otro lado, a Pepe Mujica, por supuesto, ¿verdad? O al presidente de Portugal, que son señores que van en chores al mercado. Y entonces la gente dice, ves, esto es lo que deberíamos tener, ¿verdad? Gente sencilla, que no ande con 100 guardaespaldas. Mentira, no tengo ni idea. De repente los 100 guardaespaldas están ahí escondidos y pasan más trabajo escondidos ahí. Pero bueno, la gente también ve en estos liderazgos pues algunas cualidades, ¿verdad? Creo que al final este tema de la combinación de confianza con autenticidad pasa por la coherencia. Los ciudadanos están buscando, porque no quiero quedarme ni de un lado ni del otro, ¿verdad? La autenticidad pasa por ser primero que nada lo que tú eres. Y si eres millonario, pues sigue siendo millonario, ¿verdad? Y si usas Rolex, usa Rolex. Y sobre todo, si ya yo te conozco, no me engañes, ¿verdad? Pero pasa por la construcción de un, de un estilo, de un tono en el cual la gente sienta que no le estás mintiendo. Y esto, pues en todo caso, es un propósito permanente, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que primero que deberíamos medir si estamos trabajando con un gobernante, ¿verdad? Si la gente cree en la palabra de esta persona, si la gente cree que lo que él dice, lo dice creyéndoselo. Entonces, Eh, creo que esa es la reflexión más importante que yo puedo poner sobre la mesa en esta primera vuelta, ¿verdad? Los ciudadanos están molestos con los políticos no únicamente porque crean que roban, sino además están hasta la cabeza, hasta el gorro, hasta la madre, no importa cómo lo digamos en cada país, de sentir que todo lo que dicen es mentira, de sentir que están buscando engañarnos permanentemente. Esto me parece más rico todavía para discutirlo.
Porque nuestro trabajo, los que acompañamos entonces a los políticos en las elecciones y en los gobiernos, pasa por romper eso. Y entonces ahí vamos a taladrar algunas ideas. Bueno, entonces espérense un momentito, porque un liderazgo auténtico, si la gente está acostumbrada a que les mientan, tiene que tener algunos matices. Como por ejemplo, son imperfectos los liderazgos auténticos. Los liderazgos auténticos se burlan de sí mismos. Los liderazgos auténticos se equivocan y lo reconocen rápido. Y entonces aquí también lo comento esto para la gestión de crisis. Entonces los liderazgos auténticos salen rápido y dicen, miren señores, es verdad, esto salió mal, no salió como se esperaba. Y ojo, que no necesariamente con esa tranquilidad, ¿verdad? Con una puesta en escena apropiada. Pero le transmiten a la gente que es verdad lo que están haciendo. Y esto aplica a cosas complicadas, ¿verdad? A infidelidades, a situaciones con sus equipos de trabajo, a, a, a demoras en las entregas de proyectos, a, a cambios de posiciones sobre cosas que se habían prometido y que no se están cumpliendo. Entonces, ahí creo que tenemos que reflexionar mucho sobre qué exactamente entendemos por autenticidad. ¿De acuerdo? Yo dejo a nivel de provocación esa idea de que los liderazgos auténticos son imperfectos, ¿sí? Y permanentemente le hacen sentir a la gente eso, ¿de acuerdo? Le hacen sentir a la gente que tú puedes conocerme, que yo estoy cerca tuyo, y que también me equivoco, y que estoy trabajando mucho, y tengo fortalezas, y también tengo debilidades. Entonces, ahí tenemos que ver cómo ponemos en escena todo esto. Bueno, ahora, pues ahora sigo corrido, pero déjenme poner unas cositas acá en la pantalla, que probablemente ya las dije. ¿Dónde está esto? Sí. Bueno, acuérdense de poner algunos comentarios. Entonces, voy corriendo algunas cositas, ¿verdad? Como con una intención de que sean redundantes. Ya esto lo hablamos, ¿verdad? Tenemos altos niveles de polarización, altos niveles de desconfianza, pues crisis permanente, ni hablemos ahora después del COVID, ¿verdad? Y estos tres condimentos que tenemos ahí. Luego hablamos en otro punto de algunos de estos elementos, ¿verdad? De la coalición de poder, que es obvio, parece obvio decirlo, pero administrar también narrativamente la coalición es complicado, porque el presidente Petro en Colombia, porque esto es así también, ¿verdad? Porque los ciudadanos quieren, y los ciudadanos tienen derecho a tener incoherencias a veces en su cabeza, ¿verdad? O a no tener resueltos ciertos dilemas, por llamarlo de otra manera, ¿verdad? Pero el mismo ciudadano que quiere cambio, yo quiero que el presidente pueda hacer todo lo que quiere, también quiero que el presidente no se junte con los malos, ¿verdad? Ajá, y ahí comienza a complicarse la cosa. Porque entonces después si me junto, porque no es tan sencillo esto, ¿verdad? Porque si el presidente se junta con los malos, entonces también es de los malos. Además que uno probablemente en la campaña prometió 1000 veces que no iba a estar con los malos y que los malos eran otros. Pero yo después dije que no sé, que nunca me iba a reunir con Manuel, con Samantha y con Janina y después y después necesito los votos de ellos en el Parlamento. Entonces, esto tiene complicaciones importantes, pero al mismo tiempo, si no me reúno con ellos y si no trabajo con ellos, entonces no puedo sacar adelante ninguna reforma. Entonces, ahí hay un dilema importante. Pues ya hablamos de estos modelos de rendición de cuentas, donde puse a modo de ejemplo el correísmo con sus sabatinas, López Obrador con sus mañaneras, a Danilo Medina con estas visitas sorpresa y algunas de las campañas que teníamos que llevar adelante, ¿verdad? Entonces, luego a ver qué más quiero colocar por acá. Pues esto lo mencionamos, pero hay que repetirlo, ¿verdad? En el gobierno también la estrategia es diferenciarnos de los anteriores. Y en algunos casos esto puede tener extremos también. Bueno, en el gobierno de Trump, el presidente le era muy importante, y esto tenemos que entenderlo desde la construcción de su base electoral de apoyo. Y el presidente Trump permanentemente andaba dinamitando la agenda del presidente Obama. Si tú lo ves desde una perspectiva
muy cercana a Obama. ¿Alguien? Conmigo. Cris, tienes abierto tu micro. Se abrió, creo que el de Cris Salinas. Pero bueno, para los electores de Trump era muy importante esto. Bueno, porque eso también fue lo que les prometió, ¿verdad? Él les prometió hacer un cambio profundo, él les prometió limpiar el pantano, él les prometió acabar con la corrupción de Washington. Y entonces, ¿qué le pidieron? Que desmontara esto, ¿verdad? Y entonces, ojo con esto, porque también tiene que ver con la fidelidad narrativa. Es como cuando un gobernante en México de repente en la campaña promete todo el tiempo, voy a meter preso al gobernador, voy a meter preso. Bueno, y después llegaste al gobierno y ven, papá, ¿vas a meter preso o no vas a meter preso? ¿Verdad? O el ejemplo que ya coloqué, ¿verdad? Una diferenciación importante de forma. O con quién queremos compararnos. Lo mencioné, ¿verdad? Lo de la presidenta de Madrid y el presidente de España, o el jefe de gobierno de Argentina y el presidente. Entonces, veamos un par de ideas que también están por ahí en la discusión sobre comunicación política de gobierno, ¿verdad? El mito de gobierno, el mito. Bueno, ¿y qué es el mito? Bueno, pues por supuesto, hay autores muy reconocidos que explican esto muy bien. Pues yo trato de sintetizarlo de esta manera. Es una historia que es fácilmente comprensible para los ciudadanos. Es lo primero que debería decir ahí más grande en estas palabras, y que explica nuestras convicciones, nuestras intenciones de cambio, de diferenciación, y de cómo pensamos cumplir cosas, ¿verdad? Entonces, y de qué queremos cambiar y de contra quiénes nos oponemos. También el mito incluye eso. El mito tiene que definir algunas de nuestras convicciones, ¿verdad? De qué queremos cambiar, a quiénes nos oponemos y qué queremos enfrentar. Y luego, cuando hablamos de gobernabilidad, pues hay un modelo importante de este autor que habla de estas tres cosas para gobernar. El autor habla de que por lo menos tienes que tener dos de estas tres, ¿verdad? Apoyo ciudadano y una coalición de gobierno y el apoyo de grupos de interés. Yo creo que, pues la verdad que el modelo es tan sencillo que es útil, porque uno puede revisar muchos gobiernos que han caído, si queremos le podemos llamar gobiernos fallidos, y es fácilmente, es muy fácil darse cuenta que no tenían, que tenían en todo caso una sola de estas tres dimensiones. Bueno, seguimos, ¿verdad? Entonces, ahora quiero poner otra cosita por acá. Y entonces ahora me voy a lo que estuve hablando el resto del tiempo, que era esta necesidad de construir liderazgos auténticos. Y esto es importante porque los liderazgos auténticos, pues de nuevo, no es que solamente con la forma pueden gobernar, pero le hacen sentir a la gente que se está buscando, que están trabajando en cosas distintas, ¿verdad? Ahí voy a poner varios ejemplos sobre la mesa rápido, ¿verdad? Hay una alcaldesa, presidenta municipal, como le llaman en México, de una ciudad muy grande, como de 1.700.000 habitantes, que se llama León, y es esta joven, Alejandra Gutiérrez. Y ella, pues además de todo, pues tiene una causa, es verdaderamente animalista. Yo pues le tengo mucho aprecio, además la conozco bien y colaboré con ella alguna vez. Y es verdad, si ve un perro se para en la calle y eso pasa si así vaya para una fiesta de cóctel. La gente sabe que no es un cuento, la gente sabe que no es un show, la gente sabe que no es que adoptó un perro la semana anterior a la campaña, ¿verdad? Sino sabe que hay un tema ahí de toda la vida, ¿verdad? De hecho, pues que no me escuche, pero ir a su casa es complicado porque vas a salir lleno de perro, lleno de pelos de perro por todos lados. Pero bueno, luego hay, entonces, y además, bueno, es una política de raza. Y entonces es una persona que en verdad, pues, si hay que montarse en moto, se monta en moto y esto lo hace en campaña y en el gobierno. Y si hay que bailar. Y si hay que montarse a caballo, se monta. Entonces, le transmite a la gente que está muy cerca de ellos y le dedica mucho tiempo al territorio, a escuchar a la gente. Y a veces dice, si esa gente está brava, yo quiero ir. Entonces hay algo ahí, ¿verdad? Luego, pues les recomiendo que estudien este fenómeno y que tratemos todos los casos, algunos son de derecha, otros son de izquierda, de mirarlos sin tantos prejuicios. Digo sin tanto porque es imposible no tener prejuicios, pero que tratemos de estudiarlos conceptualmente. Este señor es gobernador del estado Carabobo, en Venezuela, y es un fenómeno comunicacional. Yo diría que probablemente es uno de los mejores casos de estudio en este momento. Su marca es Drácula.
Y literalmente las patrullas de policía tienen el sello de Drácula y también lo tienen los camiones de basura que los llama Tras Drácula y los camiones escolares también se llaman Tras Drácula. Y él literalmente pues usufructa esa marca y la gente viene y le dice que eso es sanguinario y no sé qué cosa y se ríe de esto. Y es un tipo muy distinto que se comunica de maneras muy particulares y a muchos jóvenes les encanta. No, no quiero frivolizar a los jóvenes con este ejemplo, ¿de acuerdo? Pero es un gran ejemplo de engagement real. Voy a leer el comentario de la derecha, donde un joven le escribe y le dice, feliz domingo, gobernador, mándale saludos a un par de amigas y me dijeron que si las saludaba íbamos a hacer un trío, ayúdame. Y entonces, pues el gobernador lo saluda, ¿verdad? Y no le dice nada del trío, no se mete en eso, le dice en todo caso, chamo, no sé, sería como, es un cierto slang, una expresión popular venezolana, como de joven, dejen de meterme en estos problemas, dejen la sinvergüenzura, me tienen loco con estas cosas, pero después los muchachos se volvieron locos abajo, respondiendo, como diciendo, bueno, mire, él me respondió, que era lo que habíamos hablado, y se ponen, entonces él hace muchas cosas así, es muy particular, pues por supuesto, saquémonos de la cabeza que la comunicación puede resolver los problemas de gestión, si no hay sopa de fideos para toda la vida, ¿verdad? Eh, si la gente le gustan estas cosas, porque también algo de gestión hay, pero esta irreverencia le ayuda a la gente a sentir que este tipo es distinto. Inclusive el fenómeno completo, ya que me metí en esto, es que hay algunos antichavistas, él es chavista, que dicen es que él no es como los chavistas. Y eso es extraordinario en Venezuela, eso no pasa en los países hiperpolarizados, ¿verdad? Es como poner a un lacista a que hable bien de un correísta. No, no pasa, porque no sé, no, nos cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mismo, ahora me voy al otro espectro ideológico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo mencioné antes. Esta mujer es extraordinaria en la comunicación, ¿verdad? Isabel Díaz Ayuso. Y entonces yo digo que los liderazgos extraordinarios, liderazgos auténticos, uno les perdona más cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque les voy a poner dos fotos y para ustedes de repente son dos fotos normales, además hablo mucho y los mareo, ¿verdad? Pero en el mundo animalista la gente es muy sensible y no lo y por favor no quiero que se peleen los animalistas conmigo ahorita en la charla, ¿verdad? Pero entonces ella un día sale, no sé, con una cabra y otros animalitos ahí como poniéndose ahí cerquita a los animales y a la semana sale en los toros. Entonces yo cuando vi esto dije, ahora sí la van a condenar. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y no le dijeron nada, no pasa nada. Entonces, cuando hay algunos de estos animales que logran, se ponen por encima del resto de los mortales y logran que la gente los vea de otra manera. Entonces, esta muchacha, esta palabra también la usamos mucho, ¿verdad? Esta muchacha se ha convertido en un personaje, ¿verdad? En una estrella de rock. Entonces sale con camisetas del Madrid, del Real Madrid, del Atlético, volviendo otra vez. En otro lado eso tendría problema, no importa. Y sale ahí en la Fórmula 1 y le regalaron una cerveza. Entonces la gente, bueno, no sé, a Cintia también le regalaron una cerveza, no le fue, pero bueno, a ella le regalaron la cerveza y la cerveza a ella sí le fue bien. Pues ya hablamos ahí un rato de Bukele. Y bueno, y hay personajes que de nuevo, que la autenticidad les viene, lo repito, desde el lado humano, desde el lado de que la gente diga, no son tan distintos a mí. Y esto es importante porque mm, la comunicación política, tanto en las elecciones como en el gobierno, tiene ese propósito, acercar al político a la gente, pero acercar no solo desde el abrazo, acercar desde el corazón y la mente para que las personas digan, no es tan distinto a mí. Ah, mira, si esta vieja bebe vino en pandemia, pues es como yo en pandemia bebía vino, ¿verdad? Si este señor está ahí así con cara de aburrido en el mercado, pues entonces no es tan distinto a mí. Y otras cosas, por supuesto, más profundas, ¿verdad? Si Joe Biden, que tiene 40 años en el gobierno, y yo estoy peleado con los políticos porque los políticos son los culpables, pero después él me cuenta, anotemos esto, porque esta es la importancia de la narrativa, acercarnos. Si Joe Biden me cuenta que su primera hija de 1 año murió en un accidente y su primera esposa, y que él todos los días viajaba 3 horas para ir a ver a sus hijos, para aunque sea darles un beso si estuvieran dormidos,
yo digo, ah, espérate, el viejo este es como yo también hago todo por mi familia. Entonces, es ahí donde tenemos que terminar. Entonces, al final, pues por supuesto, hay más cosas, pero la puesta en escena de los liderazgos auténticos te hace sentir eso, que son de verdad, que no te están mintiendo, ¿verdad? Y termino, antes de irnos a las preguntas, con esto que he mencionado varias veces, ¿verdad? Eh, la de la narrativa. Entonces, la narrativa pasa por contar la historia del candidato y del político, y después seguir contando la historia del político, así haya ganado, y por construir una narrativa que incluya estas categorías: amenaza, oportunidad, víctimas, villanos, soluciones y héroes. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que, déjame ver si lo tengo por acá, no lo tengo por acá, se traduce en que, lo tengo. Pero bueno, se traduce, ahí está, en esa necesidad, porque recuerden que el punto 1 de la gobernabilidad pasaba por la fidelidad narrativa, pasa por permanentemente definir una amenaza. Y si yo la amenaza que definí era a los inmigrantes, bueno, después tengo que continuar con esa amenaza y trabajar en eso, y visitar el muro, y proponer leyes, y deportar gente, y hacer cosas, ¿verdad? Y si en el caso de López Obrador, la gran amenaza era la clase política conservadora corrupta, bueno, tengo que hacer algo para demostrar que estoy haciendo algo para cambiar eso. Entonces, lo que yo creo que pasa en muchos gobiernos es que los políticos se pierden y comienzan a hacer muchas cosas perdiendo de vista cuál era la narrativa que los llevó al poder y que les permitió ganar. Y la gente, en mi criterio, sabe que no van a cumplir con todo, pero quieren sentir que hay un compromiso real de cambiar las cosas y un compromiso real de cambiar la esencia de lo que prometiste. Bueno, yo lo voy a dejar hasta acá y ojalá que hayan preguntas y ojalá que sean buenas preguntas, no mentiras, y ahí vamos, los escucho. Eh, Buenísimo, Ricardo, muchas gracias. Arranco yo y el resto, si quieres, se va anotando por el chat, levantando la mano o simplemente sus micrófonos. Quería preguntarte, Ricardo, en el caso de la actual oposición acá en Argentina, ellos plantean, por lo menos de manera interna, que están convencidos que tienen que hacer grandes reformas al país, pero bueno, que muchas son antipáticas. Entonces hay una serie como de, si fuese comunicación de riesgo sin ser gobierno, anticipándose a lo que ellos podrían llegar a hacer y que, bueno, que creen necesario que implicaría básicamente mucho ajuste y muchos esfuerzos por parte de la ciudadanía, más de la que están haciendo. Un poco preguntarte cómo ves esa estrategia, porque es como que acá en Argentina hubo un político que fue electo presidente y que dijo, si les decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Entonces, ¿cómo ves esa postura, ¿no? Esa disyuntiva? bueno, gracias, Dani. Es aburrido, pero por supuesto en nuestra profesión siempre tenemos que repetir que hay que investigar. O sea, yo igual tengo una hipótesis que te voy a comentar ya, pero tenemos que validar esas hipótesis, ¿verdad? Tenemos que, porque de lo contrario nos quedamos como consejeros borrachines, ¿verdad? Diciendo yo creo, yo pienso, me parece, pero bueno, nuestro trabajo no es ese, nuestro trabajo también requiere tener algunas, no sé si la palabra correcta es certeza, prefiero decir hipótesis, ¿verdad? Yo creo que ahí ahora comienzo a conectar con mis hipótesis. Yo creo que hay un elector que, vamos a llamarlo, tienen ganas de que les digan la verdad. Ahora hay que ver cuánta dosis le decimos de verdad para que no parezca que nosotros tampoco lo vamos a llevar tú sabes, al año 2001. En términos de que, y ese es la complicación, en términos de que la investigación, claro, aquí venimos y hablábamos de encuestas, grupos focales, pero no es perfecta, requiere mucho análisis, porque la misma persona que te dice son todo un desastre, son toda una manga de ladrones, que no, que se llevaron todo, que no sé qué más,
esa misma persona que te dice que no tiene esperanza de nada, está en el fondo, según yo, rogando que alguien lo haga cambiar de opinión, rogando que alguien les dé. Entonces, el tono con el que le hablamos a la gente, pues hay que ver cómo sintonizamos. A mí me da la impresión de que algunas de estas personas, sin entrar en detalles, que están hablando de una agenda antipática, pueden comenzar a errar en el tono de esperanza, ¿verdad? La gente necesita esperanza en todos lados, en Argentina, en Ecuador, necesita que les digan, bueno, mira, hay un camino para que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y volvemos entonces a lo que yo dije antes, y no me vayas a decir a mí, como elector, que el único camino es que yo me apriete el cinturón, porque espérate un momentito, papá, porque te va a contar la verdad. Yo mira que yo me he apretado el cinturón todos los días por 20 años. Quizás tú no estás enterado de esto. Entonces, también esto es parte, ¿verdad? De cómo hacemos para transmitirle a la gente que no son ellos nada más los que tienen que apretarse más, porque los ciudadanos no creen que ellos no es, la gran mayoría de los ciudadanos creen, y yo creo que es correcto, no es por ser bueno con todo el mundo, de que ellos hacen lo que pueden, ellos hacen lo que pueden. Entonces, y también creen, repito, que hay un grupito que se está aprovechando. Entonces, ¿me vas a venir a hablar a mí de aumento de impuestos? Ya va, papá. Háblame primero de qué vamos a hacer con estos señores. Y si tú los aprietas a ellos, bueno, de repente después vienes por mí, pero el orden de los factores sí importa. Entonces, yo creo, porque al final esos son los grandes contrastes que van a haber en Argentina. El orden de los factores. El que diga, sí, hay que hacer ajustes, pero primero vamos a por estos. Y el que diga, no, tenemos que ajustarnos. Ah, no, pero espérate un momentito, ¿verdad? Porque al final, también lo que está en discusión en el centro de todo es para quién estamos gobernando. Está la discusión clásica en Argentina y en todos lados también. En Argentina a veces más nítida en mi criterio, ¿verdad? Hay un grupo que quiere apoderarse de la noción de que están gobernando para todos y quiere posicionar al adversario como que gobierna para una élite, y el adversario, antes eran dos, ahora se está poniendo más interesante con tres grupos, y el adversario quiere decir, no, esto es mentira, y ustedes no gobernaron para todos, gobernaron también para sus propios intereses y son una manga de corruptos. Y nosotros sí vamos a hacer las cosas bien. Bueno, ahí está el dilema narrativo. Me extendí, pero cuidadito se les va la mano con esto de querer ser los que le digan la verdad a la gente y terminan siendo unos pesimistas extremos que no dejen claro quiénes son los villanos, quiénes son los que verdaderamente hay que apretar un poco más. Sofía dice, vamos a la autenticidad. ¿Cómo proyectar esa autenticidad en aquel candidato que ya estuvo en el poder? Tuvo sus errores y busca una reelección. Gracias, Sofía. Pues sin contexto es más difícil, pero me parece que reconociendo. Por ejemplo, sin entrar en detalles, pero en Ecuador hay un proyecto de poder, ¿verdad? Que ahorita está en discusión si vuelve una vez más. Yo creo que hay que decir las cosas buenas y hay que decir las cosas mejorables. Y esto además requiere una puesta en escena muy humana. Mira, nos equivocamos en esto. Y requiere también un empaque, comunicación discursivo que te ordene. Vuelvo otra vez con Danilo Medina. Pues Danilo Medina dijo un día una frase que no me importa si se la asesoraron, se la inventó, es genial, porque él dijo, miren, lo que hicimos bien, lo repetiremos. Lo que no hicimos bien, lo corregiremos. Y lo que nunca hicimos y debimos haber hecho, ahora sí lo haremos. Entonces, claro, parece casi estúpida la frase, pero te ordena, porque hay personas, digo, además de resolver, y sobre todo si la gente sabe cuáles fueron tus errores, volvemos a la investigación. Si la gente cree que, mira, yo te quiero, pero lo del acueducto tal salió terrible, o el vertedero de basura tal, nos mataste con esto, dilo, adelántate. Nos equivocamos con el vertedero de basura. No resolvimos esto a tiempo, nos quedamos cortos con esto.
Pues nada, yo soy medio adicto a esto, entonces yo lo recomendaría mucho, ¿verdad? Pero no le daría muchas vueltas. Rita lo que dijo fue poner así como que responde a Sofía, entonces supongo que era eso. Vamos Tenemos, con Manuel. Hola Manuel, un gusto verte. Hola Ricardo, hola a todos, buenas noches. Yo tenía una duda, bueno, fuimos repasando y fui tomando nota de muchas cosas. Algo que me está llamando la atención de las elecciones, hablo mucho de Argentina, porque vivo acá, vivo en Mar del Plata, y que lo uno con algunas cosas que pasan en Latinoamérica es cómo está creciendo la abstención, o sea, el ciudadano no encuentra en el voto y en el sistema como la democracia para poder elegir a sus autoridades. Y a eso lo unifico con lo que pasa en Latinoamérica y también está pasando en Argentina, cómo crecen las opciones de extrema, que en fin y al cabo cuestionan al sistema. En el fondo me parece a mí que cuestionan la democracia. ¿Cómo podemos actuar frente a eso? ¿Qué análisis tenés? ¿Está en crisis el sistema? ¿Está en crisis la democracia en Latinoamérica? ¿Cómo se ve, cómo se puede observar de tu lado? Mira, se me ocurre que sin abrumar al resto con un contexto muy marplatense, pues tengamos cuidado en la, en la verbalización extrema. Hablo por mí, ¿de acuerdo? En términos de que sí, a veces parece que la gente está con tanta bronca que está dispuesta a tirar todo, pero espera, porque es que después escogen a uno que les prometía que desde afuera del sistema se resolvían las cosas, se estrella en la esquina, Mar del Plata, 2015, con Arroyo, no hace falta que los demás revisen nada. Un tipo que también era más trompista que Trump y chocó en la esquina. Pero literalmente, ojo, esto no es una metáfora, es que, o sea, al mes ya la gente dijo, este no sabe para dónde va. Porque, claro, a veces queremos que venga alguien absolutamente distinto, pero es que a veces estos personajes no dan la talla. Y por cada Bukele hay alguien que no dieron la talla. Y entonces hay veces que después la gente dice, vamos a escoger uno que medio sepa, ¿verdad? Me gustaría, así me seguiría, porque no nos olvidemos que votamos por las opciones reales, ¿verdad? No votamos por, después Bukele no está en la boleta, ¿verdad? Podemos discutir, pero no está. Entonces está Pedro, María, José y Ricardo. Ah, bueno, mira, sí, todos son medio malos, pero hay que votar. Entonces, por un lado. Entonces, creo que tenemos que pensar en un péndulo que antes era más bipartidista por excelencia en la gran mayoría de nuestros países, o había menos opciones, y ahorita el péndulo, no sé, tiene más velocidad y salen cosas más raras de lado y lado, ¿verdad? Pero al final, por ahora sigue siendo un péndulo, y aunque aparezcan algunos líderes antisistema, esos líderes antisistema, más allá de las cosas que nos gustan o no nos gustan, pues también le hablan a ese lector del que tú estabas hablando, a ese lector que estaba dormido, que estaba, no sé si la palabra correcta es dormido, que estaba absolutamente decepcionado, absolutamente descreído, borro lo de dormido, es injusto e irrespetuoso. Y le hacen sentir a ese lector que bueno, que sí, que quizás ahora sí llegó la persona que puede hacer algo distinto, ¿verdad? Y creo que tu pregunta, de todas formas, así como dije que cuidado con el exceso, también tenemos que verla porque es verdad que en varios de nuestros países no están funcionando, eh, que la gente en muchos casos pues, vota menos, y esto aplica inclusive a los países de voto obligatorio, donde, no sé, me da a poner una multa, bueno, que me pongan la multa, ¿verdad? Que no sé qué. Pues entonces es porque la gente está absolutamente descreída. Pues, ¿qué te digo? Esto es una espada de Damocles para todos los políticos, para todos los candidatos, y hay que hacer un esfuerzo por recuperar esa confianza. Pero bueno, es parte del desafío. Gracias, Manuel. Vamos con una de acá y después vamos con Berenice, que levantó la mano. De la campaña en Ecuador, ¿cuál es tu análisis sobre la campaña de reversión de estigma que está haciendo la Revolución Ciudadana con los borregos? Me gusta. Me parece. No tengo ni idea si le genera un voto, y en el fondo no importa. Les refuerza la identidad, supongo yo, les genera una cierta catarsis con cómo los golpearon por muchos años con ese estigma. Es muy buena tu palabra, estigma.
les ayuda, ojo con esto también, les ayuda, para los que no lo saben esto, búsquense la campaña de los borregos, porque está linda. Y les ayuda, linda en el sentido más poderoso de la palabra, y les ayuda a compartir contenidos, a movilizarse digitalmente. Cuando a veces las campañas queremos obligar a los ciudadanos a compartir cosas muy aburridas. Entonces, comparte la propuesta del candidato. Y yo, flaco, mi Facebook es todo lo que tengo. No importa si es poquito, pero es mi Facebookito. Entonces, ¿por qué voy a estar compartiendo cosas tan feas, tan políticas? Entonces, eh, el meterse en esto conecta con el mundo de los memes, conecta con el mundo de la comunicación que no es tan seria, pero al mismo tiempo es seria. Porque fíjense que entre ovejita y ovejita están diciendo cosas buenas, están diciendo cosas importantes también, ¿verdad? Porque ahí hay un razonamiento también de que somos todos nosotros los que vamos a salvar el país. Y eso es muy poderoso. Ahí hay narrativa. Entonces, arrancas con una ovejita de inteligencia artificial y luego estás diciendo muchas cosas ahí. Entonces, creo que es poderoso. Y si después viene alguien a decir que no ganaron mi voto, no importa, no importa. Estás dándole herramientas discursivas para movilizar a todo un electorado, tanto a los que igual iban a compartir la propuesta aburrida como a los que iban a hacer esto. Y nada, y eso ayuda. Ya veremos si dura un día más, 5 días más, toda la campaña, y en el fondo no importa. Vamos, Berenice. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Justo un poco platicando acerca de esta campaña de los borregos, se me hace muy interesante cómo es que capitalizaron este estigma, ¿no? Y lo usaron como a favor de la campaña y, digamos, es una buena estrategia. Acerca de lo de la abstención, pues obviamente, bueno, yo considero que hay un desencanto de la política, ¿no? Y que normalmente es como en un segmento muy específico que son los jóvenes. Entonces me parece que sí tendrían que, no sé, o sea, como que si es un segmento importante, como usted lo decía, de este personaje que usaba como el batimóvil y todo esto, si es su segmento, que es como va para él, tendrían que ser como propuestas mucho más, pues como para ellos, ¿no? Para ese segmento joven y así. Y yo le quería hablar acerca de, o sea, yo soy de México y justo, pues escuchando su ponencia y todo eso, me surgían como obviamente todo lo que ha hecho el presidente. Por ejemplo, en la página del presidente están 100 propuestas, ¿no? Entonces, él las hizo desde un principio y entonces él fue palomeando lo que ya se había hecho, lo que todavía está pendiente, ¿no? Entonces, justo como las que fueron inmediatas, obviamente las fue palomeando y justo, no sé, quiero reconocer como la movilidad o como el gran personaje que es, porque justo en marzo hizo una marcha, ¿no? En el aniversario de la expropiación petrolera y fueron 1.2 millones de personas, o sea, sí fue un fenómeno, ¿no? Inclusive tiene la foto en su perfil de Twitter, así de él en la avalancha de gente y todo esto, entonces la verdad es que es una figura, es un liderazgo fuerte, con una capacidad de movilización enorme, y mi pregunta es, o sea, ¿qué hacen los partidos de oposición frente a una figura tan fuerte, ¿no? Lo que han hecho, bueno, ahorita están justo definiendo cuál va a ser el candidato, ¿no? Y han intentado de todo, o sea, inclusive hasta los colores lo han cambiado, hay una alianza de Va por México, que es en donde se juntan todos estos, pero justo, o sea, el problema es que no ven una coherencia, digamos, en que estos partidos estén juntos, porque sus agendas son muy distintas, ¿no? Entonces, de repente estamos como en la derecha con el PAN, en el centro con el PRI, desdibujado el PRD, entonces, como que, digamos, como, o sea, la tienen muy difícil, porque no tienen liderazgos, digamos, visibles, fuertes, tampoco tienen propuestas y una agenda clara, ¿no? O sea, diferente a lo que está proponiendo. Entonces, digamos, esta narrativa de somos diferentes y así, cuando ya estuvieron en el poder y dieron cuenta que no hubo resultados, digamos, ¿cuál es como el camino, la estrategia que podrían tomar estos partidos que la verdad es que están en mucha desventaja? Gracias. No, bueno.
Gracias. Varios comentarios rápidos. La primera es que se me ocurre compartir que la relación con el electorado y con los jóvenes, voy a poner los jóvenes como ejemplo porque tú los pusiste de ejemplo, pero básicamente con cualquier segmento, requiere constancia y requiere, y yo estoy convencido que además esto lo he estudiado, que la gran mayoría de los jóvenes en todos nuestros países siente que los políticos no los entienden, primero que nada, y que los subestiman, y que los irrespetan, y creen que son bobos. Entonces el joven dice, pero este señor piensa que porque me hizo una propuesta de empleo, ya yo tengo que ir corriendo a darle las gracias. O este señor piensa que porque hizo un baile, ya. Entonces, no es así, ¿verdad? Y tienen derecho de que no sea así. O sea, el joven, no sé si más, ahorita no quiero discutir esto, pero necesita que se lo demuestres, que les demuestres que hay un amor real. Y yo en una campaña reciente, donde varias veces dijimos que eran los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, pues tuvimos 60 días seguidos reuniéndonos con jóvenes, en encuentros pequeños, medianos, y como al día 45 fue que los jóvenes como que dijeron, ok, es verdad, tú como que sí quieres algo con nosotros. Pero fue así, no fue de un día para otro. Entonces los políticos y los que los acompañamos, políticos y los que los acompañamos, son muy inconstantes. Dijiste que a mí me gusta fregar un poquito con esto de que si a la gente le gusta la política o no. Yo creo que las personas están desencantadas de los políticos. Lo suman con la política, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque por eso no me gustan los políticos, pero aparece otra cosa y sí me gusta. O por eso no me gustan los políticos, pero me invitan a la marcha de los pañuelos azules o de los pañuelos verdes, según sea el caso, y eso sí me gusta. Pero eso también es política. Entonces, estoy buscando diferentes formas de participar, solo que ya no las estoy encontrando en los partidos políticos, ¿verdad? Porque los partidos políticos usualmente están en el grupo de los villanos. Mira, no tengo mucho para decirte sobre el tema de México, no porque no quieras, sino porque es que tú, en vez de una pregunta, hiciste una reflexión. Los principales partidos de oposición, después, tengo un Movimiento Ciudadano por fuera, ¿verdad? Que se sumaron en esta cosa que era así por México y luego va por México y ahora va no sé qué y ahora es el Frente Amplio por México. Yo tengo la inquietud de si eso realmente es un Frente Amplio ciudadano o es una rejunte de tres partidos políticos. Y no lo digo por mí nada más, que al final yo no voto, ¿verdad? Lo digo por si los electores van a tener esa misma preocupación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo creo que la gran mayoría de los partidos, tanto en el caso mexicano como en otros, están fallando en entender es, bueno, ¿cómo hago para construir una coalición que no sea solamente una rejunte de partidos políticos, ¿verdad? Esta palabra es muy importante. Tenemos que ver cómo construimos coaliciones heterogéneas de liderazgos y organizaciones sociales, políticas y económicas, ¿verdad? Con gremios, con sindicatos, con otro tipo de cosas. Y eso yo lo vi muy poco en la puesta en escena del Frente Amplio por México. Es un esfuerzo como cualquier otro, seguramente valioso, pero si la puesta en escena se mantiene reducida a tres partidos, veo que eso tiene tiene muchas dificultades, vamos a dejarlo así, para crecer, sobre todo porque el presidente López Obrador todos los días nos recuerda que ellos son del pasado. Y más grave que eso, porque los ciudadanos sí piensan que es el pasado. Entonces, desde ahí hay un problema narrativo, ¿verdad? Entonces, como que todos los del pasado se unieron. Bueno, y pasado más pasado más pasado es pasado. Entonces, si no hay una capacidad de darle una vuelta narrativa a eso, lo veo muy complicado. Cuando en cambio Movimiento Ciudadano es un partido, guste a quien le guste, fresco, exitoso, más que pesca votos por la izquierda, porque en algunas cosas es más progresista que el mismo López Obrador, aunque López Obrador tenga, digamos, la franquicia de la izquierda, y en otras cosas, que son más progresistas en varias cosas, y en otras cosas pesca por otros lados, y son empresarios, y trajeron a Tesla a Nuevo León, y en otros lados hablan de matrimonio homosexual, y no sé qué más, tienen caras jóvenes, nuevos voceros, nuevos rostros, y desde las caras hay algo nuevo.
Yo a ellos muchas veces los veo con más posibilidades de crecimiento. Muchas gracias. Vamos con la última, y Cristian de la Puerta dice que quiere hacer una pregunta de universidad y liderazgo, por favor. Mucho gusto, Ricardo. Buenas noches con todos. Y es en realidad Gusto. precisamente a la comparación que hacías hace algunos minutos atrás sobre la presidenta de Madrid y ese liderazgo que ella sí se impuso en base a esa autenticidad que ha mostrado en redes sociales, no de ahora último, sino de siempre. Y lo que Ajá. hacías tú el símil con el caso ecuatoriano, el tema particularmente de la cerveza y lo que le representó a Cynthia Viteri, quizá verse en un espejo que no le pertenecía. Yo creo que la imagen populista de ella que le proyectaron en los últimos 2, 3 años fue lo que le terminó perjudicando. Pero a la pregunta que voy, por favor, Ricardo, ¿cómo podemos hacer nosotros desde el lado de la asesoría en comunicación, en relaciones públicas, desde la consultoría, poder trabajar en perfiles nuevos o en perfiles que seguramente sí tienen ese grado de autenticidad, más que todo en lo que se vincula en la cercanía con la gente, como para proyectarlo en redes sociales y que no se sienta ni fingido ni falso, porque insisto, tenemos o el candidato o la persona o la autoridad que sí tiene esas bases, que sí tiene esa cercanía con la gente, que sí tiene precisamente ese día a día tan común o muy parecido al ciudadano de a pie. ¿Cómo proyectar eso en redes sociales para que no se sienta el contraste de lo que no se publicaba ayer, de lo que se puede publicar hoy? No sé si me captas la duda, por favor. Sí, gracias. En una oportunidad con unos estudiantes de España, que estaban acá en Washington, nos pusimos a mirar unas campañas de México, de una gobernación. Ya ellos sabían dónde terminaba el ejercicio. Y entonces habían 3 candidatos y los tres tenían perro. Y era muy fácil darse cuenta que, bueno, que si tenían el perro desde antes no lo habían mostrado. El perro salió en la campaña, y también que en la campaña comenzaron a besar más a la esposa, y también en la campaña comenzaron a comer más en la calle, y también en la campaña comenzaron a mostrar más los lugares turísticos. Y bueno, y esto termina en que la gente es bastante menos tonta de lo que a veces parece que pensamos los equipos de campaña. Entonces, yo no estoy en contra de ninguna de estas cosas, pero quiero comenzar por otro ángulo. Es más complicado con la gente que ya está en el ruedo. Agregarle matices a la gente que ya está en el ruedo es más complicado, porque la gente presume que ya los conoce, al extremo de que yo a veces en algunas conferencias muestro una foto de Hillary Clinton con un bebé y la gente dice, no, ella no carga bebés, decía la gente. Espérate, la señora es abuela, de verdad, ¿cómo que no carga bebés? Pero, entonces, ¿por qué? Claro, porque a los personajes públicos ya yo me imagino que sé cómo son y no quiero que me engañen. Entonces, porque en realidad esto es como tengo una espada. Me han engañado tanto que estoy como a la cacería de las mentiras. Pero, bueno, lo que tenemos que buscar es, como tu pregunta la planteas desde la consultoría, tenemos que buscar conocer muy bien a los candidatos, a las autoridades. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? No proponerles cosas que no vayan con ellos. Entonces, ejemplos hay de sobra, ¿verdad? Entonces, no sé, se me ocurre ahorita, pues, no sé, al presidente Santos lo pusieron un día a dormir en una vivienda de interés social. No, papá, no le hagas eso. Al presidente Santos, que no tiene nada de malo, pero es un aristócrata. O a Lazo en una de sus primeras campañas lo pusieron una vez a comer como pollo frito. No hace falta estas cosas, ¿verdad? Porque la gente no es tonta, ¿verdad? Entonces, pero siempre hay un tonto que dice hay que darte un baño de pueblo. No, no a todo el mundo le sirve el baño de pueblo. Acercarte a la gente no es eso. Acercarte a la gente es, repito, es contar una historia. Ahorita cierro con lo tuyo. Por ejemplo, yo una vez trabajé en México también con una persona que era muy rica, que tenía muchas empresas exitosas. Y cuando nosotros le contábamos a la gente en nuestros mítines, eventos pequeños, medianos y grandes, lo exitoso que él era, la verdad es que no sé, nos aplaudían 8 gatos por cortesía. Pero cuando un día le contó a la gente lo duro que había sido para él
quebrar y levantarse, volvemos, ¿verdad? Eso es lo que yo les decía. La gente dijo, espérate, este viejo, si es como yo, él sí sabe lo jodido que es caerse y levantarse. Pero lo contó desde el humano, lo contó de verdad, lo contó de verdad. No dijo que estaba deprimido, pero dijo, tuve 4 meses que no encontraba la salida, que no sabía por dónde, que me daba vergüenza, que tenía pena con mis proveedores. Entonces, ¿me entiendes? Lo contó de otra manera y la gente pensó que no era tan distante a ellos. Entonces, el construir una historia no es decirle a la gente que se encontraron a una señora en un mercado ayer. No, eso no es construir una historia, eso es contar una anécdota. Y entonces la autenticidad pasa por, repito, yo estoy trabajando con un candidato a alcalde en un país del Caribe. No sabes bailar, no pasa nada, estás en el Caribe. Yo también le digo a él, yo también soy medio cubano realmente y tampoco sé bailar, así que no te preocupes por esa, pero lo que sí, no vayas a bailar. Si tú no sabes bailar y tu esposa ya te aceptó y te quiere y no sabes bailar, ¿para qué carajo vas a bailar, compadre? No bailes. Entonces, claro, yo lo digo bromeando, pero es que parece que hay muchas personas que en las campañas pensamos que siempre, no, hay que hacer cosas que sean reales. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que sí, entonces un día, aunque baila terrible, la hija está metida en TikTok y es adolescente y lo puso a bailar. Pero ojo, eso fue porque me lo contó la hija y yo delante de ellos le dije, si ustedes están todos de acuerdo, y él se moría de risa, porque entonces la hija se burla de él y le dice, tú eres un viejo, no sabes nada de esto, yo te voy a demostrar cómo se funciona esta cosa. Entonces la hija lo metió en el TikTok, pero fue de verdad. Entonces salió bien, pero se trata de hacer cosas reales, cosas imperfectas. Se trata de que la gente sienta, bueno, mira, esta persona quizás no es como yo, pero se parece a mí en algunas cosas, se parece a mí en valores, se parece a mí en convicciones, se parece a mí en las cosas que le molestan, se parece a mí en las cosas que cree que hay que enfrentar. Entonces, no sé si me encanta o me molesta cerrar con una frase tan amplia, pero sencillamente no le mientas a la gente. Y los electores usualmente lo van a agradecer. Y bueno, muchas gracias a todos. Digo Samantha porque es la que me ha contactado, pero por supuesto a Concilio, a la Cumbre, a la universidad, a Yanina, y a varios amigos que veo, a Julián, a Manuel, que se conectaron. Un abrazo, les agradezco mucho el tiempo y les deseo. Christopher España había hecho quería hacer una pregunta, pero bueno, después bajó la mano y se me olvidó. Pues nada, me parece que está bien ya de tiempo, ¿verdad, Samantha? Sí, bien. Sí, Un estamos abrazo muy perfectos. grande, mucho éxito, sigan pendientes de todo lo que ofrece este triángulo de Concilio, en la universidad, la cumbre, y muy atentos a lo que va a pasar en las elecciones en Ecuador. Yo nada más, pues por supuesto, le deseo lo mejor al país, he trabajado ahí muchas veces y van a ser elecciones muy convulsas. Hablábamos esto Samantha, Yanina y yo mientras se conectaba el resto, porque creo que con tanta decepción y con tantos problemas que hay, es legítimo que, bueno, que los electores, al menos los que estén indecisos, que la discusión pasa por saber si son muchos o pocos, estén como buscando todo el día, todo el día. Y ahorita dicen que es Pedro, mañana dicen que es María, después dicen que es José, y está bien, y está bien. Vamos a ver, y en estas elecciones me parece que los debates van a ser más relevantes porque hay una cierta sensación en un elector de no me quiero volver a equivocar, ¿no? Y eso no es nada más para los votantes que pueden legítimamente estar decepcionados del presidente, ¿no? También hay otros. Dicen, no me quiero equivocar, no me quiero equivocar. Bueno, vamos a ver entonces qué rol van a tener los debates. Un abrazo muy grande, estamos en contacto, cuídense mucho. Gracias, Ricardo. Abrazo a todos. Buena noche. Nos vemos mañana, el Grupo Concilium. Nos vemos mañana, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Chao, chis, chao, chis.